previo a esto que les voy a dar, que es como un resumencito, para que tengan en cuenta sobre las cromosomopatías, está todo lo que es aneuploidía, que es parte de diferenciación, cuál es la aneuploidía, diploidía, bueno, todo eso de los de las alteraciones cromosómicas. Y para que ustedes tengan, y después está el screening, de cómo hacer el screening y demás, para que ustedes tengan, a modo de resumen, cuando ustedes vean una restricción del crecimiento intrauterino o un retardo madurativo en lo que es el neurodesarrollo en el neonato y en el lactante, o el lactante hipotónico que no puede succionar bien, ya sea mamadera o la teta, así, y que tiene hipotonía muscular, la falta de descenso de los testículos, como la criptorquidia, a la bolsa escrotal, ¿sí? O abortos recurrentes, sobre todo en el primer trimestre. Todo eso sospechar siempre en una cromosomopatía, si eso ténganlo en cuenta siempre. Por si les preguntan algunas señales, cuáles son causas o cuándo sospechar y demás, que siempre eso a veces lo preguntan. Y después tengan en cuenta que de las monosomopatías, de las monosomías, perdón, de las alteraciones monosómicas, las únicas que van a ser compatibles con la vida son las que están en relación con los cromosomas sexuales, ¿sí? Tanto el Y como la X. Y después del resto, ninguno. Todo lo que sea alteraciones monosómicas del resto de los cromosomas autosómicos, ninguno es compatible con la vida. Y después de las trisomías, que esto ya lo vieron ustedes con los profes previos, de las autosómicas, las que van a ser compatibles con la vida son, por ejemplo, el síndrome de Down, que es la cromosomopatía 21, la 18, la de Turner, todas estas están en este PowerPoint también, en las diapos previas, ¿sí? Así que después pispéenlas. Y bueno, una de las causas de los abortos espontáneos en el primer trimestre son las trisomías, ¿sí? Ya sea del 22, del 13 o 18, que ya vienen con alguna alteración cardiológica o vasos aberrantes, que ya se le suma un plus de incompatibilidad. Y siempre recuerden que se hace el estudio genético. ¿Cuáles son las técnicas invasivas para el estudio genético de cromosomopatía? Esto lo hacemos los intervencionistas, los que siempre que van a solicitar esto, deriven al paciente con profesionales idóneos. Los ginecólogos también a través de la cirugía también lo hacen, y se toma una biopsia de las vellosidades coriales del feto, ¿sí? Una amniocentesis, que es una punción que se toma el líquido amniótico, y después lo que es el diagnóstico genético desde las valoraciones citogenéticas que vimos previas, el cariotipo y los estudios moleculares, ¿sí? Y las no invasivas son las ecografías de diagnóstico por imágenes. Profe, Sí. las enfermedades esas que nombraste recién, ¿las tenemos que saber o qué tenemos que saber? Ay, ¿quién me habló? Perdón, que no te veo. Yo, Oriana. Ah, Oriana, mirá, en el escrito yo siempre les recomiendo a todos que los PowerPoint, por lo menos que les paso yo, que traten de tenerlo como ayuda a memoria para el escrito, porque ahí yo les mando fotitos de lo que de cuadros que a veces piden rellenar, eh, del diagnóstico de cuál es la trisomía 21, en qué se relaciona, qué tiene, qué es lo que pasa, o la 18 o la 13, ¿sí? Como es genética, las alteraciones es probable que la pregunten en el escrito, y lo otro, tener en cuenta una diferencia de las dos, si es el brazo corto, el brazo largo, si son tres cromosomas o es uno, qué es una neuploidía, bueno, todo eso lo preguntan en el escrito y quizás algún docente lo pregunte también, ¿sí? Bueno, Ok, dentro de lo que son los diagnósticos por imágenes, también tenemos lo que es el screening de bajo riesgo, que es lo que hablamos recién de las cromosomopatías. El screening de la preeclampsia habla de la hipertensión eh,
materna durante el embarazo, ¿sí? Después si hay un parto prematuro, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Estudiar en ese tamizaje, ¿sí? Si hay alguna alteración congénita, algunos defectos, ya sea trastorno del metabolismo, trastorno de la absorción de los alimentos, y todo eso hay que estudiar. Como también lo del crecimiento, si hay baja talla, eh, para descartar un Turner, ¿sí? Que a veces no se diagnostica en las primeras semanas. Después tenemos que la ecografía se va a hacer entre la semana 11 y antes de la 14, ¿sí? Hasta la 14 ya llegamos medio tarde, ¿sí? En ese intervalo, ¿sí? Entonces vamos a llamar a la mamá, le vamos a hacer una ecografía obstétrica, pero midiendo el screening, ¿sí? Descartando todo lo que sea ausencia del hueso nasal, o sea, tiene que, acuérdense que como yo les dije las semanas pasadas, todas las mujeres tenemos un basal para cromosomopatías, ¿sí? En el caso de algún embarazo. Esa cromosomopatía va a aumentar según la edad materna, ¿sí? Mayor de 40 años ya hay mayor riesgo, aumenta el riesgo, ¿sí? Si hay una alteración genética predisponente familiar, también aumenta el riesgo. Bueno, todo eso. Y la ecografía no nos va a dar el diagnóstico definitivo de lo que es la cromosomopatía, pero suma un riesgo más, ¿sí? El diagnóstico definitivo, acuérdense que siempre va a ser el estudio genético, ¿sí? Siempre es el estudio genético el diagnóstico definitivo, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos una ecografía abdominal, perdón, una ecografía obstétrica, donde vemos el huesito nasal, este es un embriocito casi feto, acuérdense que feto a partir de las 13 semanas de edad gestacional, el huesito nasal que está presente, el paladar inferior, acá tenemos todo el tronco cerebral, ¿sí? La cisterna magna, la translucencia nucal, que es esto negrito que tenemos acá, que es la parte posterior de la nuca, y la presencia del cuarto ventrículo. Todo esto es bien formadito. Ahora, si nos llega una paciente que con este pedido, pero que en vez de llegar en la semana correspondiente entre las 11 y la 14, llegó en la 15, ya no nos sirve como screening, sino en ese caso lo que se mide no es la translucencia nucal, sino es el pliegue nucal, que sería el rollito de atrás del que se le arman los bebés, ¿sí? El rollito del cuellito. Estos son los marcadores bioquímicos para que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Cuáles van a estar aumentadas? ¿Sí? De las hormonas en cada uno y con la edad materna. ¿Cuáles son las indicaciones cuando hay alto riesgo? Porque se acuerdan que se va sumando el basal, la edad, el basal de la mujer, la edad, si es mayor a 40 años, algunos dicen 35, 40 años, eh, si el screening ecográfico dio alterado, también es otro sumatorio para el riesgo, y si hay un alto riesgo de toda esa sumatoria, lo que se pide es el cariotipo, ¿sí? Se hace la punción y se estudian los cromosomas. Si es mediano riesgo, se hace el ADN fetal en la sangre materna, ¿sí? O bajo riesgo directamente no se lo punza. Estos son los marcadores, lo del pliegue nucal, ¿sí? La medición del ventrículo lateral, la longitud del huesito nasal, ¿sí? También se evalúa principalmente en la semana 22, en la ecografía, el desarrollo, cómo están desarrollados los órganos renales, ¿sí? El aparato urinario. Eh, la pelvis renal, o sea, hay signos de hidronefrosis, que es una dilatación de todo el cáliz, la pelvis y el uréter, ¿sí? Si hay un riñón en herradura, bueno, todo, o si hay algún otro tipo de alteración renal. El acortamiento del húmero del fémur también nos está hablando sobre alguna patología cromosómica, ¿sí? Y cuando hay una manchita blanca a nivel ecográfico en el corazón, es patognomónico, si bien hay algunas que hemos encontrado que no nacen directamente con la cromosomopatía, sino que fue un hallazgo, pero casi el 80%, 90% está en relación con las cromosomopatías 21, la del síndrome de Down, o con la de las 18, ¿sí? Y también el intestino blanco se llama hiperecogénico, ¿sí? Por eco, también es otro de los marcadores. Y ahora entrándonos a lo que es la herencia monogénica,
tengan en cuenta que son todas las enfermedades hereditarias por los ancestros, tanto padre o madre, que tiene afectado una secuencia de ADN en uno de los genes, ¿sí? Acuérdense que todo lo cuando hablamos de autosómico hablamos de los pares que no son los de los sexuales, ¿sí? Los 23 restos de los pares cromosómicos, esos son los autosómicos, ¿sí? Los sexuales, los que van a determinar el sexo, que es el X y el Y, se los refiere como cromosomas sexuales, ¿sí? Bueno, acá en este grafiquito acá tenemos cómo depende el lugar de la afectación de la enfermedad, vamos a hablar de una alteración genética, si incluye un gen, ¿sí? O pare, esto acuérdense que acá están la doble hélice del ADN con los pares de base, adenina, timina, citosina, guanina, ¿sí? Si esto involucra una secuencia del gen, hablamos de alteración genética. Ahora, si involucra todo un brazo, ya sea corto o largo del cromosoma o del centrómero, hablamos de una alteración cromosómica. Bueno, en este cuadrito lo que nos resume son, dentro de las enfermedades genéticas tenemos las génicas mendelianas, que son las autosómicas, que son las que estamos hablando ahora, que son las dominantes o recesivas, las ligadas al sexo, que también es dominante o recesivo, y ahí tenemos factores también, las génicas multifactoriales, mitocondrial, las mutaciones dinámicas y las cromosómicas, que son las aberraciones numéricas, ¿sí? O las estructurales. Y acá está también en este PDF, están en las diapos previas, ¿sí? Ahí hablamos de las euplodías y las neoplodías. Y eso después pispéenlo, léanlo, que ahí lo tienen. Cuando hablamos de los patrones de herencia de un solo gen, en el autosómico dominante, lo único que va a necesitar el embrioncito de esa persona es que uno de los padres le hereden ese gen defectuoso, ¿sí? Y esta viene de generación a generación, ¿sí? No salta las generaciones, sino que abuelo, padre, hijo, bueno, así van transmitiendo ese gen cuando es dominante. Si uno de los padres tiene ese gen afectado y el otro no, la enfermedad es de un 50% de probabilidades de heredarla, ¿sí? Esto es importante porque en el momento que ustedes, cuando ya sean médicos, que nos falta mucho, falta cada vez menos, venga alguna familia y se rescató algún gen anómalo, ustedes sepan de que tienen que avisarle de cuál es el riesgo de uno de sus hijos, que alguno de sus hijos nazcan con esta afectación, que se hereda, qué puede llegar a pasar, o sea, todas esas, y ustedes pueden sugerir estudios para hacer, si hay tratamientos o no, ¿sí? Porque si, por ejemplo, hay algunas alteraciones genéticas que tienen que ver con el metabolismo y de glucopolisacáridos y demás, y la absorción, eso hay tratamiento, ¿sí? Pero bueno, todo eso lo tienen que saber, se lo tienen que hablar a los padres y ustedes sugieren, proponen todo el abanico que ustedes van a saber y ellos también respetar la decisión de los padres. Si ustedes dicen, bueno, hay un riesgo alto de un 50% de tanto, hay un riesgo de que a medida que avanza la calidad de vida sea empeore o eso lo van viendo. Y ellos van a decidir según lo que ustedes les digan, por eso es muy importante la relación médico-paciente en estos casos, ¿sí? La empatía y todo lo que ustedes han visto en las otras materias de sociales y las que van a seguir viendo en el transcurso de la carrera. Y uno de los ejemplos dominantes es la neurofibromatosis tipo 1, ¿sí? Que en tanto varones como mujeres la probabilidad es la misma, ¿sí? Es 1 a 1. Y la recesiva es cuando las personas van a heredar dos copias de ese gen afectado, ¿sí? Tanto paterna como materna, ¿sí? Y ahí van a traducir la enfermedad. Y los que solamente reciben un solo gen afectado de uno,
de los progenitores se llaman portadores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que llevan ese gen consigo, ese gen anómalo consigo, pero no lo expresan, o sea, fenotípicamente o metabólicamente, en caso de la fibrosis quística y demás, no lo traducen, ¿sí? Bueno, después tenemos, que esto lo ven ustedes con los otros profesores, lo que es el ligado al cromosoma X, que esto la mujer es una de las que hereda el cromosoma X. ¿Se acuerdan cómo están conformados tanto genéticamente el varón y la mujer? Cromosomal, desde los cromosomas sexuales. ¿Se acuerdan? La Mujer X mujer es y varón XX y el XY. varón es XY. Perfecto, bien. ¿Y de quién heredan los X? ¿Cómo, profe? No te escuché. ¿De quién es el que hereda, quién, por ejemplo, Es la en la madre, mujer, ¿de dónde viene el X? es de la madre y el De la padre es madre. el que da el sexo. Bien. ¿Y del varón el XY, ese X de dónde viene? ¿De la madre también? ¿O no? Perfecto, exacto, bien. Porque el varón, si bien da el X y el Y, si da el X, y la mujer también brinda el X, es femenino, ¿sí? O sea, cromosómicamente estamos hablando de cromosomas sexuales femeninos. Es por eso que la mujer tiene ese gen perdón, ese cromosoma que le ayuda como protección para no expresar la enfermedad, ¿sí? En cambio, en el varón, si recibió el cromosoma afectado de la mamá, al no tener otro cromosoma X supletorio, que en este caso porque ya es Y, porque el sexo cromosomal es masculino, va a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Tiene un 50% de probabilidad, ¿sí? Y después, hay probabilidades de que todas las hijas hereden ese gen defectuoso, el 50% iban a ser portadoras también, ¿sí? En este caso la hemofilia tipo A sobre todo. Que hay, en la hemofilia tipo A es una afección donde no se forma el factor 8 que tiene que ver con la anticoagulación, ¿sí? Hay una alteración que impide esa formación. Entonces, van a llegar con pacientes que van a concurrir a ustedes, casi siempre se dan diagnósticos tardíos, sobre todo en la primera infancia, cuando empiezan a caminar los bebés, o cuando ya empiezan a jugar y se caen y se golpean y demás, y entonces llegan, hacen consulta, los papás consultan porque se cayó jugando, se golpeó con la mesa y se le hinchó el tobillo. No resuelve, se vuelve a caer otra vez rodilla. Y entonces consultan a médicos, son pacientes y padres que consultan a muchísimos médicos, que a veces muchos no le dan una solución, no les dan la respuesta o no los estudian, hasta que llegan al que sí se les prendió la lamparita y dice, bueno, vamos a estudiar probablemente si alguna hemofilia y todo lo que está afectando es sangrado intraarticular por la hemofilia, ¿sí? Eso ténganlo siempre presente. A veces vamos a tener pacientes y no, que vienen y preguntan, que vienen llevando algo, una duda. No los tomemos como, porque a mí me ha pasado cuando yo estudiaba medicina, que a veces los docentes, hasta el día de hoy que tengo colegas, no son pacientes pesados. No es, uy, qué pesado que es porque viene con lo mismo. Así. No, es que ellos son los padres, ¿sí? O es el paciente doliente que está sufriendo algo, que algo lo está quejando y nos está tratando de decir que busquemos entre sus palabras, ¿no? Lo que nos va a pasar en los consultorios, de que rastreemos. Entonces, cuando ya viene un paciente que uno hace una consulta, dos por lo mismo, y empecemos a abrir los ojos y tener más ojo clínico y que se nos encienda la lamparita y empezar a buscar y a rastrear qué está pasando ahí, porque cuando el paciente se queja es porque le está pasando algo. Si le duele, es porque realmente le duele. Entonces, veamos, está bien, está el otro que inventa, pero esos son los mínimos. Entonces busquemos cuál es la causa, siempre, no nos cansemos nunca de buscar la causa. Y una de las formas de buscarlo es con la semiología. No nos cansemos
de ocultar al pulmón, hacerle el examen neurológico, los reflejos, o sea, siempre, o sea que más allá que nosotros estemos en un hospital o en un centro privado donde tengamos accesibilidad a la tecnología de última generación, no nos olvidemos que primero tenemos que escuchar al paciente lo que nos dice, verlo y auscultarlo, ¿sí? Hacer todo lo que es la semiología. Porque eso es lo que nos va a dar el diagnóstico prácticamente del 100%. Todo lo que es tecnológico es un approach, pero nunca nos va a dar por separado, nunca nos va a dar un diagnóstico solo, ¿sí? Siempre necesitamos de la clínica. Por eso la clínica es soberana, que no quiere decir que sean los clínicos soberanos, sino la clínica, esto, lo que le pasa, si tiene fiebre, si está con dolor, cómo es el examen físico, bueno, eso es la clínica, ¿sí? Y sea la especialidad que ustedes elijan, siempre recuerden que son médicos y que la clínica siempre va de la mano de todos, ¿sí? Después la que está el dominante ligado al cromosoma X, ¿sí? Estos son muy raros, son poco frecuentes, ¿sí? La mutación tiene los dos genes del cromosoma X van a estar afectados en las mujeres y uno solo en lo de los varones que va a ser transmitido por la madre. Avísenme si hay compañeros que están en sala de espera y no los veo por las dudas, ¿sí? Profe, Eh, sí, yo te puedo preguntar, porque tengo una duda hace un montón. La acondroplasia, entiendo que es una sí, enfermedad genética, ¿verdad? sí, Por sí, qué es un se da gen, eso de que hay es familias un, de que los, ponele uno o dos de los hijos sí tienen acondroplasias, pero los padres no? muchas de las veces es porque o es recesiva, o sea que saltó una de las generaciones, y otra de las veces es que ese gen se muta en el momento de la concepción. Quizás que no hay ningún antecedente familiar, no hay ninguna, pero en esta mezcolanza que hacemos cada individuo en el momento que hay un apareamiento cromosomal, o sea, de las dos células, ¿sí? O sea, tanto de la madre como de la mujer, eh, que, se, que se unen, también, más allá de que venimos con los cromosomas de los padres y de la madre, nosotros mismos hacemos magia, digamos, ¿no? Como para que se entienda. Nosotros mismos también hacemos una mezcla de nuestros propios genes y a veces son mutaciones congénitas, se llaman eso. Que quiere decir que las hace uno propio, no es que viene de los padres, ¿sí? Por eso hay que estudiar bien todo eso. Pero una vez que ya se, mm, que ya se manifestó, el próximo hijo sí lo va a heredar. Tienes un 25 o 50% de heredarlo, depende. ¿Sí? A veces hay acondroplasias que son así como las alteraciones cromosómicas del 21 de Down, también hay de bajo nivel, también es de bajo nivel la de la acondroplasia, ¿sí? Eso Profe, también, sí. eso sería una mutación de novo. Claro, es como una de novo, exacto, está puede ser una de esas, ¿sí? Bueno, y cuando hablamos de rasgos, acá resumen, tengan en cuenta eh, que pueden ser dominantes o recesivos. Dentro de los dominantes tienen que haber una copia del gen que se va a expresar, ¿sí? Y dentro de los recesivos pueden expresarse dos copias de ese gen, ¿sí? En uno de los rasgos. Y después tenemos los codominantes, que por ejemplo tienen que ver con el grupo sanguíneo AB, eh, que uno codifica para el A y el otro para el B, ¿sí? Esos son los codominantes. Dentro de lo que es la penetrancia, acuérdense que uno de los alelos dentro de lo que son las variaciones y demás se van a desarrollar fenotípicamente con un rasgo, ¿sí? De afectación. Casi siempre la penetrancia es del 50%. Esto, bueno, esto leanlo después porque esto es más que nada para que ustedes sepan por si hay preguntas de qué es penetrancia, eso acuérdense, hay preguntas de qué es penetrancia, qué es rasgo, qué es prevalencia. Bueno, todas esas preguntas casi siempre están en el escrito y quizás algún docente se los pregunte. Bueno, después sobre la expresividad, ¿sí? Que es que tiene el gen y que afecta la enfermedad, ¿sí? Ya puede ser grave, moderada o leve.
Y acuérdense que siempre la expresividad va a estar no solo en relación con el gen, sino con los múltiples factores, ¿sí? Sobre todo lo ambiental, si hay radiación, ¿sí? Exposición a radiación ionizante, todo eso. Y la edad también. Bueno, acá un ejemplo de algunos trastornos genéticos, los que son ligados al cromosoma X, los de autosómico, en este caso dominante y recesivo, ¿sí? Esto tengan también lo como ayuda a memoria por si preguntan algo de eso. Abajo, como es la penetrancia, que es del 100%, y cuando no hay penetrancia, ¿sí? Estos dibujitos a veces pueden aparecer algunos y lo preguntan. Después, dentro de los autosómicos recesivos, acuérdense que son los que no están en relación con los cromosomas eh, sexuales, ¿sí? Esto vamos a tener que cada uno ¿cómo se llama? Que cada uno de los hijos va a tener un 50% de probabilidad de transmitir el gen anormal, ¿sí? Entonces vamos a ver que un 25% cada hijo de esa pareja va a heredar los genes anómalos para esa enfermedad, ¿no? Hay una probabilidad del 25% de heredar los genes normales, o sea, tenés 25% de genes anómalos, 25% para genes normales, un 50% de heredar el gen normal y un gen anómalo, ¿sí? Eh, y también tener en cuenta que la probabilidad de no desarrollar el trastorno, o sea, de no ser portador o ser un portador no afectado, es del 75%. Bueno, acá otra imagencita donde vemos la diferencia entre, acá tenemos los portadores, el progenitor, el descendiente, fíjense, los descendientes, cuáles son, cuál es el afectado, cuál es el portador y el normal, ¿sí? Acá tenemos otro cuadrito, también tengo la ayuda de memoria, por si preguntan cuáles son los tipos de enfermedad y cuál es el gen afectado o qué produce. Sí, acá tenemos la de enfermedad de Gaucher, la talasemia B, que es una anemia, sí, que se da sobre todo en el Mediterráneo o desde descendientes del Mediterráneo. Después los dominantes, tenemos que cada hijo va a tener la probabilidad de heredar la enfermedad en un 50%, ¿sí? Cuando uno de los progenitores tiene la enfermedad, ¿sí? Bueno, esto es importante porque dice, las personas que no tienen la enfermedad no son portadores del gen y por lo tanto no van a pasar ese rasgo a la descendencia, ¿sí? Bueno, acá una imagen donde fíjense cómo el portador, el que tiene el gen, cómo transmite de generación tras generación, o sea, no se salta ninguna generación. Fíjense que abuelo, padre, hijo, nieto, ¿sí? Y estos son los ejemplos de cuáles son las enfermedades. Fíjense acá la de la condroplasia que justo hablábamos, ¿sí? Que a veces puede ser, si no tiene antecedentes, porque fue de novo, ¿sí? O congénita, y es dominante. Porque una vez que ya la expresó, él lo va a heredar al 50% de probabilidad de sus hijos. Bueno, después todos los dominantes ligados al X, en esto lo van a sufrir más los varones, en este caso como la hemofilia, como hablamos hace un rato, ¿sí? Fíjense, después el síndrome del X frágil, lo de la pigmentación, esto todo léanlo. Esto creo que lo ven o lo vieron ya con los otros docentes, pero para dejárselo así a modo de resumen, para que ya les quede como una ayuda de guía de estudio, ¿sí? Bueno, acá los que son recesivos ligados al X, ¿sí? El daltonismo, la hemofilia A, cuáles son las afectaciones eh, clínicas, ¿sí? Cómo se va a presentar cada uno. Bueno, el diagnóstico genético preimplantacional, esto ya lo vieron la semana pasada, creo, con los otros profes, para que lo tengan también, ¿sí? Esto también es re importante para hablar con los padres, ¿sí? Con la familia, en lo que es la planificación familiar, el asesoramiento genético, y que sepan también que hay tratamientos, así como por ejemplo la restricción de una dieta, en lo que es la fenilalanina y la galactosa, es decir, sobre todo para la fenilcetonuria, ¿sí? Y después en la mucopolisacaridosis tipo 1, 2, 4 y 6, también sepan que existe un tratamiento enzimático que es la lipasa ácida.
Bueno, acá lo mismo para el tratamiento de la hemofilia, que lo nombramos al inicio casi de la clase, que es aportarle el factor 8 que es de la coagulación, porque ellos al no poder fabricar, porque eso es lo que pasa con la hemofilia, no fabrican el factor 8, entonces se lo podemos dar de forma externa. Ese es otro tratamiento, ¿sí? Bueno, la anemia de Fanconi, ¿sí? Todo esto, que se puede hacer un trasplante de médula ósea o trasplante de células madre. Bueno, y bueno, esto lo de la talasemia como dato nada más. Después tengan en cuenta que todas las enfermedades monogénicas van a variar según los patrones de herencia de cada padre, de cada portador que va a heredar o no la enfermedad. Y tengan en cuenta que es un 50% tener un hijo enfermo en los casos de portador, ¿sí? Y cuando una pareja que ya tiene un hijo con un trastorno autosómico recesivo va a tener una probabilidad del 25% de tener un hijo con otro trastorno de autosómico recesivo, ¿sí? Los que están ligados al X recesivo es un 50%, tanto varones como mujeres. Y los que están ligados al X dominante es un 100% de todas las hijas. Bueno, acá un poco de la penetrancia, resumiendo para que les quede, ¿sí? Que uno de los ejemplos, por si piden, es la polidactilia. Recuerda, ¿sí? Un ejemplo de enfermedad con penetrancia incompleta es la polidactilia. Después lo de la expresividad, a través de la neurofibromatosis tipo 1, ¿sí? Que algunas la manifiestan de forma leve, que son como lunarcitos, café con leche que tienen en la piel, son manchitas, grandes a veces, medianas o de menor tamaño. También hay manchitas a veces en los ojos, ¿sí? Eh, ¿Eso es el y vitiligo, profe? no es lo mismo. El vitiligo es una alteración que tiene que ver con, eh, con la melanina, ¿sí? Con una deficiencia de la melanina. La neurofibromatosis es un gen alterado que provoca tumoraciones en algunos de los casos a nivel cerebral, internamente en los órganos, ¿eh? Eh, y uno de los diagnósticos que se da es con manchitas que son como lunares muy suavecitos, ¿vieron cuando toman café con leche y se les cae alguna gatita en una ropa que queda ese colorcito café con leche, porque así se llama, bien suavecito, como un chocolate, como si fuese un chocolate de dulce leche suavecito? Bueno, son como lunares grandes, ¿sí? O chiquitos, no como el lunar bien pigmentado y demás, o el lunar azul y demás, sino que son manchitas distribuidas en toda la piel que no tienen que ver con la melanina, sino que tienen que ver con afectación de este gen que produce la neurofibromatosis. Es una afectación a nivel neural y de los fibroblastos, ¿sí? Bueno, y después acompañarlos con esta frase que es de Paul Cézanne, que es un filósofo, que el tiempo y la reflexión, por lo demás, van modificando paulatinamente nuestra visión hasta que por último llegamos a comprender. En nuestra vida nos van a pasar un sinfín de cosas, no solo como vida como estudiante, nos va a pasar como hijo, como padre, como trabajador, nos van a pasar, y sobre todo ahora que estamos en la etapa de la facultad, y que vamos a estar preguntándonos continuamente por qué, para qué a mí, por qué a mí. Bueno, ya va a llegar el momento que después descubramos ese por qué, ¿sí? ¿Por qué vuelvo a recursar fisio? ¿Por qué vuelvo a recursar anatomía? ¿Para qué? Bueno, quizás más adelante, cuando terminaste tu facultad, y terminaste eligiendo una especialidad que tiene que ver con lo vascular, con, por ejemplo, no sé, o con las imágenes o con cardiocirugía vascular, y ahí explicáis, bueno, claro, el haber recursado anatomía o el haber recursado una de esas materias me sirvió para poder llegar a esto, ¿no? Uno va buscando después, ¿no? Vamos a encontrar esos por qué. Bueno, y ahora dándole la clase de la semana entrante, que es ciclo celular, vamos a ver ciclo celular, regulación de este ciclo celular
y la apoptosis. La apoptosis es todo lo que está muerte celular programada, que ya venimos hablando, yo le estuve diciendo en algunas clases presenciales, cuando hay alguna, sobre todo cuando empezamos a hablar sobre genética y alteraciones genéticas, y sobre todo en las células, cuando ya hay alguna duplicación de ADN o una transcripción del ARN que ya es anómalo, el mismo nuestro organismo manda señales para que esa célula no se reproduzca y se produzca la muerte o la autofagia, ¿sí? Y referente a lo que es el ciclo celular, acuérdense que es es toda la etapa de vida de esa célula, ¿sí? Desde el nacimiento, desde su procreación, hasta que su crecimiento y vuelve a tener otras células hijas, ¿sí? Todo eso hablamos de ciclo celular, es de esa célula que estamos hablando, ¿sí? Principalmente las etapas que va a transcurrir esa célula es la interfase y la división. Tenemos que la fase de reposo es la G0, la interfase va a estar compuesta por la fase de síntesis, que es la G1, la fase de síntesis, que es la S, y la G2, que es la fase de postsíntesis, ¿sí? Todo eso estamos hablando. Y después tenemos la mitosis. Y la interfase, como lo hablamos recién, solamente G1, S y G2. Entonces acá tenemos un cuadrito donde vemos la G0, acuérdense que es la de reposo, que es la célula que está latente, que no se ha dividido, que no se ha multiplicado, que no se ha apareado, eso es reposo. Después comienza la G1, la interfase, ¿sí? La de síntesis y la de postsíntesis. Dentro de la mitosis vamos a tener la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Si acá en esta imagen vemos la de abajo, cuánto dura más o menos la interfase, ¿sí? En cada etapa, que son 5, 7 o 3 horas, y la mitosis, fíjense que va a durar 1 hora, pero va a estar distribuida en minutos entre la profase, la metafase y la anafase, y la telofase. Ay, ay, ay. Bueno, en este cuadrito está resumido, ¿sí? Cada una de los estados de la célula, de su ciclo celular. Acuérdense, la GAP0 o la G0 es reposo, ¿sí? La célula se tomó un stop y dijo, voy a descansar, no me voy a dividir por ahora, me voy a descansar. La G1 ya empiezan a aumentar el tamaño celular para comenzar la síntesis de ADN, que se va a provocar, se va a producir en la fase S, ¿sí? De síntesis. Ahí vamos a tener toda la duplicación o replicación del ADN durante toda esa fase. Y la 2, que es la de la postsíntesis, vamos a tener la síntesis del ADN, perdón, va a estar distribuida entre la fase de la síntesis del ADN y la mitosis, y entre medio va a estar la G2, que es la de postsíntesis, ¿sí? Esto es una fase donde hace que la célula siga creciendo, continúe creciendo para estar pipí cucú, hablando en criollo, para su mitosis, ¿sí? Que es la parte de la división, ¿sí? Bueno, esto también ténganlo ahí por si preguntan alguna pregunta en el examen. Hay reguladores dentro de lo que es la proliferación celular, lo que es la regulación del ciclo celular, principalmente las ciclinas. Acuérdense, las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, que son las CDK, son las que están en relación con la regulación del ciclo celular, ¿sí? Siempre va a ir variando según las zonas, ¿sí? Acá en este cuadro donde vemos, según la G1, cómo están las ciclinas, ¿sí? Las distintos tipos de ciclinas y la CDK también, ¿sí? Fíjense cómo van aumentando, en la fase de síntesis aumentan drásticamente, en la mitosis van disminuyendo un poco. Acá otra imagen donde vemos el ciclo celular. Acuérdense, fase 0 el de reposo, pero ahí va a comenzar, vamos a necesitar de nutrientes, de factores que van a estar en relación con el apareamiento, el tamaño celular va a influir, ¿sí? A medida de la síntesis del ADN, después ya empieza la postsíntesis con el crecimiento celular y ya preparándose para la división hasta dar una célula hija, ¿sí? Y después lo mismo vuelve a ocurrir lo mismo con la célula madre. Acá en este cuadrito tenemos cuáles son las ciclinas que van a estar involucradas, ¿sí? Y las ciclinas dependientes de CDK,
en cada una de las fases, ¿sí? Fíjense cómo se unen, en la G1 principalmente. Eh, Acuérdense que acá se consume mucho energía, entonces ATP a full, ¿sí? Eso por si preguntan algo en el escrito. Hay mucho consumo de energía, entonces las mitocondrias van a estar estalladas de lo que es eh, su proceso energético, ¿sí? Entonces, las ciclinas y quinasa dependientes de ciclinas van a ser una de las regulaciones del ciclo celular. La G1 ciclina, quinasa dependiente y ciclina, lo que va a hacer es promover los factores de transcripción para preparar la síntesis del ADN, ¿sí? Entonces, esto es como que ya le está dando un approach a la célula de que ya va a comenzar esa síntesis, ¿sí? Y la ciclina mitótica más las dependientes de ciclina, lo que hacen es promover la mitosis, ¿sí? Que se haga cuanto antes. Una vez que ya hubo la síntesis, que comience ya con la mitosis. O sea, no hay pausa, es todo continuado, ¿sí? La ciclina de uno lo que eh, va a aumentar porque por un estímulo de los factores externos, ¿sí? Los factores externos estimulantes. Estos se van a asociar con la CD4, va a fosforilar la proteína RB que se va a separar del complejo, ¿sí? De este complejo que lo vamos a ver en varios dibujitos, ¿sí? Em, los factores estimulantes externos van a liberar la transcripción de las otras ciclinas, como también de la ADN polimerasa, ¿sí? Fíjense acá en este cuadrito, bueno, vemos cómo cada una de las proteínas del retinoblastoma, cómo se activa, con las quinasas ciclinas dependientes, con los factores de transcripción. Y según cada fase, que tiene que ver con la interfase, acuérdense. Después los puntos de control, ¿dónde los vamos a tener? Antes de la mitosis, si una cadena dañada, se va a detener la postsíntesis y no va a haber mitosis, ¿sí? Entonces se detiene ahí y va a comenzar lo que vamos a ver más adelante, el ciclo de muerte celular, ¿sí? O reparación. Pero si no hubo reparación, va a muerte, ¿sí? ¿Qué pasa con los tumores? Es cuando ya había tumores de novo, cuando fallan ahí en esta fase de regulación, ¿sí? Más allá de que haya un cromosoma maligno. Bueno, y acá lo mismo, fíjense la ciclina con la CDK2, donde van a estar involucradas, en este caso con la ciclina y el complejo de ciclina y CDK, ¿sí? La dependiente de ciclina, donde van a actuar. Esto casi siempre ponen algún cuadrito de esto, así que ténganlo siempre como ayuda en memoria. Acuérdense, en el escrito hagan trabajo colaborativo. Todos los exámenes son se aprende también de los exámenes, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, acuérdense, como hablamos acá, mucho ATP, mucho ADP, ¿sí? Todo lo que es energía dentro de lo que son las mitocondrias. Esto más o menos como para que les quede más fijo lo que es la regulación celular, cómo se activa la quinasa que va a necesitar de ATP, ¿sí? Y de la involucración de la ciclina junto con la activación que se une al T-loop, ¿sí? Y una vez que está la quinasa activada con el complejo de quinasa dependiente de ciclina, forman este complejo a través del IC-fosforina con el fosfato, ¿sí? Y ahí ya está activada. Esto como es el tipo de célula, como es los ciclos celulares, dentro de lo que es la embriología, cuáles son eh, el CIP y el KIP familiar incluye los genes P1, P27, P57. ¿Sí? El P57 va a activar el factor de crecimiento B con inhibición del crecimiento en la fase G1. ¿Sí? Acuérdense de la fase G1 de la interfase. ¿Sí? Y lo que van a hacer ellos es detener el ciclo celular en la fase 1 cuando hay alguna alteración. Este P21 está en relación con el gen P53, que lo vamos a ver más adelante en lo que es la apoptosis. Y todos estos dos van a estar actuando en caso de daño celular, pero que involucre el ADN, ¿sí? La proteína retinoblastómica, ¿sí? O la RB,
También cómo se va a activar, cómo actúa con la ciclina, necesita de fosfatos, ¿sí? Para estar activa. Y cómo se va a hacer la restricción de la replicación anómala del ADN a través eh, de los complejos MCM, ¿sí? Bueno, acá una imagen donde vemos según la fase, donde ya hablamos, esto lo ven después con otros docentes, con los otros profes, pero se los dejamos acá como para que lo tengan, en lo que es la mitosis, en la de postsíntesis sobre todo, que ya está el centrómero con las cromátides hijas o hermanas, ¿sí? Se rompe la membrana en la profase, empieza a condensarse los cromosomas, después hay una condensación más de los cromosomas y de la cromatina, ya están tomando el paralelismo, ¿sí? Se empiezan a, eh, a orientarse ya para ir a cada uno de los polos, para después dividirse en la telofase y ya formar las células hijas, ¿sí? Con la división de los citoplasmas, que ahí estamos hablando de la citoquinesis. Acá tenemos de la meiosis tipo 1, pues tenemos la tipo 2, cómo actúa en el varón y cómo se hace en la mujer, ¿sí? Fíjense que prácticamente es medio parecido, pero nada más que uno tiene la citoquinesis y el otro no, solamente hasta la telofase. Acá hablamos del varón, ¿sí? Cómo se dividen, cómo los cromosomas van orientados a cada uno de los polos, y después se divide la membrana citoplasmática para formar los distintos huevos o células hijas serían, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, como está la profase. En la profase 1 tenemos del epotene, de cigotene, del paquitene, del diplotene, ¿sí? Esto tiene que ver con los cromosomas y con las hebras de ADN. El sinaptotémico del complejo va a estar formado por esto, lo mejor es este grafiquito, porque tenemos los cromosomas homólogos con sus cromátides hermanas, van a estar unidos por un componente central, que es el nódulo de recombinación, y los componentes laterales de cada una de las cromátides hermanas, ¿sí? Lo mismo acá en la metafase y la anafase, como los cromosomas se alinean para después dirigirse a los dos polos extremos, ¿sí? Todo esto, ¿por qué nos sirve? Porque alguna de estas fallas es lo que nos va a dar la predisposición a algún cáncer, ¿sí? Si una de estas células tuvo una duplicación de ADN o transcripción ARN anómala y no tuvo estas correcciones previas, ya provoca un crecimiento eh, sin control, que es lo que llamamos los tumores o anomalías o cánceres, ¿sí? Más allá de que haya un gen, por ejemplo, en el cáncer de mama, que el cáncer, si bien el cáncer de mama tiene múltiples factores, pero existe el gen que predispone, que es heredado, el que los ancestros tengan ese gen para cáncer de mama no significa que la persona lo va a traducir, o sea, que se va a enfermar. Probablemente tenga el gen y no traduzca la enfermedad. ¿Por qué? Porque va a depender múltiples factores. El ambiente, ¿sí? Todo lo que es el medio ambiente, la exposición a nocivos, la exposición a radiación ionizante, sobre todo, y específicamente en el cáncer de mama, se habla mucho también de lo emocional, ¿sí? Si una persona está bajo mucho estrés, o bajo una depresión, o está eh, si ustedes conocen personas con cáncer de mama, que no había antecedentes familiares y demás, pero eh, falleció un hijo, falleció el marido pronto, están cursando una angustia, están problemas laborales o no consiguen trabajo y demás, y upa, le descubren se palpa y se ve un nodulito y termina siendo un cáncer de mama. Esos, la mayoría tienen una estirpe emocional. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver lo emocional? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos dentro de lo que eran las hormonas en clases previas? Que yo les decía que muchas de las hormonas están en relación con la salud mental y con la parte emocional, que van a estar regidas. Bueno, el cortisol es uno de ellos, el estrógeno, el
progesterona, la testosterona, bueno, toda esa influencia en demasía en nosotros nos provoca también alteraciones en nuestras células, ¿sí? Bueno, después las características de las células transformadas, que son primero que tienen la generación autosómica de señales mitógenas, ¿sí? No hay, no responden a las señales de frenado de la regulación celular, ¿sí? Del ciclo, ¿no? O sea, no responden al stop que le manda los genes y las proteínas y el P53 y el RB, o sea, no responden directamente, siguen creciendo, es como declaran demencia, como para que hablando así en criollo, ¿no? Ellos inhiben la apoptosis, directamente la muerte celular no se produce, empiezan a duplicarse de forma exacerbada, ¿sí? No tienen una regulación, se siguen duplicando, duplicando, duplicando. No sé si ya vieron lo que es el telómero y demás. El telómero es la porción más que también creo que lo nombro acá, yo lo nombro acá en este PDF, es la porción más externa de los brazos del cromosoma. Que eso también se replica a través de la cromatina y demás, y tiene una extensión. Y hoy hay una regulación propia. Cuando ya es cortito eso, la célula ya se da cuenta que ya comienza su envejecimiento celular y ya se programa para la muerte. ¿Sí? La célula ahí se da cuenta que, bueno, llegué a la edad máxima y ya no tengo que continuar. Entonces, eso es lo que le pasa a la célula. Cuando hay una alteración en esa traducción y duplicación de ese telómero, que no se cortan los extremos del cromosoma, sino que permanecen con esta alteración, la célula no tiene la información de que tiene que fallecer. Entonces sigue creciendo y sigue creciendo mutada, ¿sí? O sea, con esta tumora, con esta afección de cáncer, para el cáncer. Y eso es lo que pasa ahí también, ¿sí? Y lo otro es que tienen la capacidad de producir metástasis, que también ellos mismos, el propio cáncer, tiene la facilidad, al estar todo alterado y no tener regulación, de formar su propia vascularización, ¿sí? Entonces van a ver que son tumores súper vascularizados, súper hiperémicos, ¿sí? Descontrolados, y por ende crecen más y se duplican más y tienen más hijos, ¿sí? Bueno, acá más o menos cuáles son una de las causas, que son los protoncogenes, ¿sí? Que va a actuar a nivel nuclear, de citoplasmática, de la membrana, de la pared de la membrana, y tienen que ver con la proliferación y la diferenciación celular. Acá, ¿cuáles son los agentes causantes del cáncer? Todo lo que es célula del protoncogen, con la activación del oncogen, ¿sí? Y terminan en una célula cancerosa. El factor de transformación de crecimiento beta va a inhibir este crecimiento de los tipos celulares, tanto epiteliales como el sistema inmune. Y una de las cosas para regular el ciclo eh, están en relación con las mutaciones oncogénicas, ¿sí? Bueno, el P53, acuérdense que es un gen que este es importantísimo para esta regulación. Lo que hace es, en la fase G1 del ciclo celular, cuando va a actuar en la parte donde está el ADN dañando, en el punto de control, ¿sí? Su alteración está en un 50% de los cánceres humanos, ¿sí? Cuando no responden, y va a aparecer la expresión de los genes que suprimen a los tumores, ¿sí? Como el P21. Acuérdense que el P21 y el P53 van a ir de la mano. Acá, ¿cómo actúa el gen P53? Fíjense, por ejemplo, en un ejemplo de radiación ionizante que provoca lesiones a nivel de, por ejemplo, exposición severa a rayos, a tomografías, o, por ejemplo, hay una fuga nuclear, de radiación nuclear, que hay un daño celular a nivel del ADN, entonces se aumentan los niveles del gen P53. Y esto va a mandar la señal al P21 para que se frene en la fase G1 el crecimiento de esa célula, ¿sí? Para que no avance y para evitar cualquier alteración o cualquier tumor o cualquier anomalía que se pueda después transmitir a los hijos.
La apoptosis, acuérdense que están estos genes apoptóticos, o sea, de los que van a programar la muerte celular, pueden ser los protoncogenes o los supresores tumorales. Una de las proteínas que van a estar involucradas y que son importantísimas son las caspasas. Y van a actuar esta apoptosis con dos vías. La intrínseca, que es a nivel del daño en el ADN o el estrés celular, y la extrínseca a través de los receptores de membrana, que ya puede ser por radioterapia o quimioterapia. Y eso es cuando ya es externo, que sería con el tratamiento. Bueno, mutaciones en receptores de membrana van a actuar como oncogenes. Los genes con productos proteicos van a generar la apoptosis, ¿sí? En este caso, en la enfermedad de Coden, ¿sí? Después, la activación de las capasas van a inducir a la condensación de la cromatina y la fragmentación del ADN con la destrucción nuclear y citoplasmática. Y después la fagocitosis por los macrófagos. Esto es importante. Si a ustedes les toca, por ejemplo, ustedes traten de ir integrando todo lo que vamos viendo para el examen, sobre todo en el oral. Si a ustedes, por ejemplo, les tocó frotis de sangre o algún órgano donde podemos hablar de, por ejemplo, el vaso, que te podemos hablar de las células o de lo que es autoinmune, o el timo o algo de eso, traten de mechar, por ejemplo, y decir, bueno, hablan de las células, del frotis o del órgano que les tocó, y a la misma vez, si justo y bueno, y de los macrófagos, podemos decir que, por ejemplo, van a actuar dentro de lo que es la apoptosis, hablando de los genes, y ahí van hablando y dicen, bueno, y son cuando hay una falla en la duplicación o una célula anómala en nuestro organismo para evitar que se produzca los controladores de cáncer o controladores del ciclo celular, actúan los macrófagos como fagocitosis una vez que son estimulados por los genes involucrados. Entonces ahí ustedes ya están haciendo una integración. Acá en este grafiquito les estoy mostrando justo lo que estamos hablando. Hacen una integración de cómo hace esa regulación dentro de los macrófagos o los natural killer, que son los otros, que ahora los vamos a ir viendo. Y ya el docente no tiene por qué preguntarles nada de genética, porque ni de genética, ni de biología molecular, porque ustedes ya lo están nombrando y lo están hablando. Si tengan esa astucia en el examen, ¿sí? Esa audacia, ¿sí? De correlacionar. Entonces ustedes ahí ya al integrar están dando un examen que capaz que les faltó estudiar, no sé, les faltó estudiar glándulas exócrinas, porque no la alcanzaron a estudiar. Y antes de que le pregunten sobre eso, es mejor así y dan un excelente examen, ¿sí? La integración es uno de los puntos que más mayor porotito nos dan. Y después la apoptosis extrínseca está basada entre los factores de crecimiento, las citoquinas de muerte celular, ¿sí? Como los natural killer, o el tumor de factor, o el tumor de necrosis tumoral, y los factores de crecimiento que tienen que ver con la exposición de lo mismo para la supervivencia celular. Y las integrinas que van a conectar la matriz extracelular con el citoesqueleto celular. ¿Sí? Esto va a dar la protección dentro de lo que es la apoptosis. ¿Sí? Acá otro grafiquito de la extrínseca, fíjense cómo viene el linfocito macrófago o el natural killer, cómo se adosa la membrana, cómo empieza a desencadenarse en las caspasas también, activan todo un clivaje de la caspasa 8 y ¡pup!, muerte celular, apoptosis. ¿Sí? Y la intrínseca, como las proteínas BCL2 que están con el control de la apoptosis. Acá ponemos las familias, que me acuerdo que una vez preguntaron algo de eso, así que ¿cuáles son las familias? Bueno, acá las tienen, ¿sí? Y dentro de la apoptosis intrínseca, dentro de lo que es la mitocondria, hay un estímulo, la mitocondria va a secretar el citocromo C reactivo, ¿sí? Este va a dar una activación para la alfa-1b, y así para que se empiecen a asamblar todo lo que es el aptosoma. Nuevamente va a actuar en este caso las caspasas, pero la tipo 9, no la 8,
y provoca la apoptosis celular de cascada celular, ¿sí? Bueno, acá cuáles son los antiapoptóticos para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo la célula anómala va a evadir la apoptosis? A través de señales externas por faz o las intrínsecas. Después, desde la capa 8 y 9, las antiapoptóticas, las proteínas, las VACs y la autofagia, ¿sí? Todo esto. Y para culminarles con la clase, eh, compartirles esta frase que dice de Santo Tomás de Aquino, es un doctor dentro de lo que es un filósofo, fue filósofo, teólogo, eh, y estudió mucho lo que es la educación. Y esta frase me pareció genial para ustedes y para nosotros, que dice, el único instrumento que los hombres tenemos, tanto para perfeccionarnos como para vivir dignamente, es la educación, ¿sí? Esto más que nada porque eh, cada uno tiene su historia de origen, ¿no? Yo, por ejemplo, me crié en el campo de pastorear chivos y vacas, gracias a Dios pude estudiar, estudié en la educación pública y hoy soy docente, soy profesional, soy médico, pero con educación, o sea, mucho esfuerzo, no importan los años, siempre se los digo, no importan los años que transcurran, ustedes sigan con ese objetivo. Si este objetivo, el de ustedes, y este sueño es el de ser médicos, avante. Bueno, chicos, el lunes, el martes, digo, ya lo tienen, ¿cómo se llama? Lo tienen liberado, así ya repasan ustedes lo que quieran repasar, lo que quieran estudiar y demás. Y después ya la semana del 28 vamos a ver preparados. Y la semana del 28 no había clase, no habían puesto nada porque la lista de preparados es la de en noviembre recién, pero nosotros con Pío ya vamos a empezar a ver preparados la semana del 28, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Esto se los paso ahora en un ratito, corto acá y ya les paso, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, Muchas chicos, gracias, profe.